Ya está. Continuamos con la siguiente ponencia. Está con nosotros Miquel Cañada Zorrilla, bienvenido. Gracias. Miquel es pianista, titulado superior de música. Su trayectoria profesional en los últimos años se ha centrado en la gestión de proyectos educativos, la organización de eventos culturales y la divulgación musical. Ha sido director técnico de Musikene en el País Vasco y asesor del Departamento de Educación del Gobierno vasco y también de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Área de Cultura del Cabildo de Tenerife. Actualmente también es director de proyectos de la empresa Mecenatis, desde donde hace trabajos de asesoría para ayuntamientos, gobiernos y centros educativos. En 2008 estudia sobre las profesiones musicales para el siglo XXI y ha realizado el Plan Estratégico de Musikene para el periodo 2014-18, aprobado en junio de 2014. Y hoy está aquí con nosotros para presentarnos esta ponencia que titula Oportunidades laborales, perfiles y profesiones de la música. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por una presentación tan espléndida. Buenas tardes. Muy bien, te dejo aquí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero decir es que muchas gracias a la organización de este congreso por confiar en mí y por darme la oportunidad de hacer esta ponencia. También quiero decir que después de todo el día que llevo aquí escuchando las magníficas ponencias de todos los que me han precedido, pues estoy un poco, ¿cómo decirlo?, que me va a costar un poco seguir el hilo sin repetir algunas cosas, por lo cual pido ya disculpas de antemano, o que me salte algunas, que digáis que parezca que voy un poquito loco, pero bueno, lo que intentaré es que sea interesante y que aporte algo nuevo de lo que ya hemos escuchado, con lo que además estoy en general bastante de acuerdo, ¿no? Como veréis, he puesto una pequeña imagen en la primera pantallazo y que quiere un poco reflejar cómo creo que todo lo que tenemos que hablar hoy aquí nosotros, somos nosotros en gran medida los que tenemos que solucionarlo también, ¿no? Que no debemos de esperar que desde fuera vaya a ocurrir demasiadas cosas positivas. Bien, el término empleabilidad ya lo hemos hablado aquí esta mañana, pero me ha gustado mucho la intervención última de antes de comer, en la que un compañero pues le daba otro matiz. Y yo también se lo quiero dar porque para mí es muy importante que tengamos en cuenta no solamente la empleabilidad, que por supuesto es fundamental, sino también quizás que nuestra labor por la parte de la formación, de los conservatorios, de las universidades, es de alguna manera dotar de potencial y de las herramientas para llevar a cabo el proyecto personal de cada joven que estudia en nuestros centros. No solamente es que sean empleados, sino que también tengan un proyecto personal que llevar a cabo con éxito. Es decir, que sean personas que se realizan, que tienen, pues después de lo que hemos escuchado a Ana, creo que con más razón podemos decirlo, lo importante que es no solamente formar bien, sino además tener en cuenta todos los condicionamientos que pueden llevar a una persona a invertir un número importante de años de su vida en una formación que quizás no va a acabar como pensaba y sin embargo, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces yo he hecho esta definición que me parecía que de alguna manera expresaba lo que yo creo que debe de ser la empleabilidad, ¿no? Bien, en este cuadro en realidad lo he hecho para aclararme yo un poquito también y pues que de alguna manera estamos hablando de la formación que nosotros impartimos en los conservatorios, que nosotros somos los que creamos los perfiles profesionales para acceder a las profesiones de la música que demandan el mercado laboral. No sé si es muy coherente, para mí me ha ayudado a ordenarme un poco las ideas de lo que quería contaros hoy, ¿no? Yo soy muy optimista. Eso, después de lo de Ana, para subir un poco la moral, soy extremadamente optimista en el sentido de que realmente los que ya tenemos una edad y podemos tener una visión
global de lo que es la enseñanza musical superior y de grado profesional en nuestro país y la comparamos, la que tenemos actualmente con la que teníamos hace 30 años y nos damos cuenta de que el cambio ha sido espectacular, ¿no? Y que el alumnado de los conservatorios españoles puede ahora acceder a muchos empleos que hace no tanto estaban absolutamente vedados para ellos. Antes comentábamos en la comida, ¿no? Pues cómo las orquestas sinfónicas españolas, bueno, pues hace 30 años cuando se empezaron a fundar, pues apenas había españoles en esas orquestas, ¿no? Por lo menos en el País Vasco así era y esa tendencia ha ido cambiando y ya de pronto en las pruebas de las orquestas pueden entrar alumnos formados en España por profesores españoles en centros españoles. Con lo cual yo creo que en ese sentido hemos mejorado mucho con respecto a hace bien poco en la historia de nuestro país, ¿no? Como decía Ricardo en la presentación, todo el curso pasado he estado haciendo un plan estratégico para Musikene, en el que bueno, pues hemos hecho un pequeño estudio de alumnos egresados, sobre 182 alumnos egresados de Musikene, y bueno, pues solamente os voy a dar 3 pinceladas que un poco refuerzan esta idea, ¿no? En pantalla están un poco, bueno, pues las 4 áreas que tiene Musikene, que son la interpretación, la creación, la dirección, la pedagogía, y dónde están trabajando y qué están haciendo los alumnos. En general, todas las profesiones que están llevando a cabo son las habituales dentro de la música. No hay, bueno, sí que quizás hay algunos proyectos personales que van saliendo adelante. También proyectos de investigación, que también para nosotros eso hace, no sé, 10 años ya era. No existían los proyectos de investigación en un conservatorio, salvo en musicología, etnomusicología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco las profesiones que están desempeñando los alumnos egresados de Musikene y este es un poco el mapa en el que vemos qué está haciendo cada uno. Y eso, cuando lo hice no me llamó mucho la atención y luego, cuando lo miré con mucho detenimiento, dije, caray, no está nada mal que quizás antes, pues también, la mayoría de los que se titulaban en música, podríamos decir que un 80% iban a la enseñanza, ¿no? O digamos, los que querían seguir dedicándose a la profesión musical. Y al ver este cuadro, pues sobre 182 alumnos, ver que en la enseñanza están un 56%, y muchos están en orquestas, que son orquestas españolas y orquestas europeas, o que se están dedicando efectivamente para lo que se han especializado, pues es enormemente gratificante, ¿no? Es verdad que en la música pasa mucho, eso lo sabemos todos, pues que hay personas que tienen varias ocupaciones. Pueden ser profesores de orquesta, pueden ser profesores en un conservatorio, que también, por cierto, no siempre es porque haya una necesidad económica. Eso también me he quedado con ganas de comentarlo antes, pero como nos hemos ido a comer, o sea, no siempre que un profesional de la música tiene varios trabajos es porque no le llega para vivir con un solo trabajo. Muchas veces es porque precisamente en su proyecto personal, profesional de vida, desea, además de tocar en una orquesta, transmitir sus conocimientos o colaborar en una asociación cultural o gestionar determinado proyecto. O sea que tampoco es siempre, en ese sentido, claro cuando decimos que alguien tiene varias profesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuadrito a mí me parece que es muy revelador y también, bueno, pues en este simplemente lo que se ve es que en números reales el número de personas que están en la enseñanza en Euskadi, en España y en Europa, ¿no? Y también me parece muy interesante. Me hace mucha gracia porque esto es una pequeña maldad que me permito porque estamos en petit comité, en confianza, que cuando le enseñé estos datos a algunos de los políticos que gestionan la política en Euskadi me decían, caray, o sea que encima de con lo que nos cuesta formar a los músicos, ¿se marchan fuera a tocar en orquestas extranjeras? Y claro, yo me quedé así, digo, es que claro, para nosotros es un valor tan grande que un alumno nuestro
vaya a, yo qué sé, esté en la Orquesta Filarmónica de Viena o de Berlín tocando igual en un primer atril, que la reflexión me dejó bastante impactado, pero que venía también de una frase, o sea, de un desconocimiento, ¿no? De que realmente nosotros, y esto lo demuestra en una pequeña parte, estamos internacionalizando a nuestros alumnos. Y esto es una palabra clave ahora mismo en Europa, ¿no? Internacionalizar nuestra profesión es fundamental. Ya no es hablar de emigrar, yo creo, a mi juicio. Cuando alguien se va a trabajar yo que sé, a Noruega o a Portugal o a Italia, yo hablo de internacionalización, no tanto de emigración, ¿no? Y que me parece que antes era al contrario y ahora nosotros exportamos músicos profesionales también. Y eso me parece que se puede ver como un valor, no como algo negativo. No sé, ¿qué pensaréis? Bien, esto hemos hablado mucho hoy, pero bueno, eran un poco las claves en las que yo quería incidir. Esta mañana se ha hablado mucho de evaluación, de orientación, pero es verdad que para que nuestros alumnos tengan un fácil acceso o un cómodo acceso al mundo profesional, la calidad es extremadamente importante. Ya sé que lo sabéis todos, pero creo que igual no hemos hecho suficientemente, no hemos sido suficientemente incisivos sobre eso. Cuanto mejor formados estén nuestros alumnos, mejor van a tener el acceso al mundo profesional. Es una obviedad, pero lo tenemos que tener ahí, ¿no? Y la evaluación, de la que se hablaba esta mañana, lo que nos puede servir es para realmente mejorar la calidad de la formación que impartimos en nuestros conservatorios superiores. También se ha hablado esta mañana de la conexión con la realidad profesional. También se ha dicho que todo está inventado. Pues verdaderamente. ¿Sabéis que ayer empezó en Madrid Expo Clásica 2014? Expo Clásica 2014 es una iniciativa en la que se reúne a profesionales de la música clásica de toda España y parte de Europa. Y en esa exposición, que es, bueno, pues tiene forma de exposición con stands en las que hay luthiers, hay compositores, hay asociaciones, hay colectivos diversos que venden su producto, que intentan vender su producto, ¿no? Y en ese ambiente tan interesante de intercambio, de muchas propuestas diferentes, pues, por ejemplo, me llamó la atención que estaban las universidades privadas que imparten música actualmente, están también universidades que tienen másters en gestión cultural, relacionadas con la música, pero no había ni en stands ni en personas acreditadas personas de conservatorios. Sí hubo, por cierto, un músico de esta casa dando un concierto, eso sí. Pero esto que os digo, no sé si os da una señal que a mí se me ha encendido una luz, ¿no? ¿Por qué en este foro no estamos los conservatorios? ¿Por qué no hay gente de los conservatorios superiores aquí viendo oportunidades para nuestros alumnos? Orquestas, por ejemplo, pues yo qué sé, una casa discográfica que está montando un proyecto en el que los músicos no pagan nada, pero a través de la autoventa se empieza a fomentar la circulación de ese CD, tal, que son cosas que interesan a nuestros alumnos y a nosotros, y sin embargo, pues no estamos. Y eso no es una crítica, entenderme bien. No estamos porque es algo que no se hace y no se ha hecho. Y entonces, como no se ha hecho, hay que abrir camino. Expo Clásica es el segundo año que funciona, igual alguno de ustedes ha estado allí. Pero bueno, pues yo ya os invito a que en la próxima edición lo visitéis o que se creen foros similares aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero es muy interesante juntar a los alumnos que están en un momento en preprofesional con los profesionales. Hablaba ayer con la persona responsable del máster en gestión cultural de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva 20 años, igual incluso alguno de ustedes lo ha hecho, lo ha cursado. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues tienen 500 empresas, convenios con 500 empresas españolas, 500 empresas culturales,
a las cuales envían los currículums de todos sus alumnos y las empresas a su vez les mandan un perfil profesional para decirles, a ver, si quieres que yo te coja a un alumno en prácticas, mándame este perfil concreto. Entonces, si en esa convocatoria hay algún alumno que responde a este perfil, inmediatamente les ponen en contacto y ese alumno puede hacer unas prácticas, por ejemplo, en el Festival de Granada de Música y Danza para hacer X funciones, ¿no? Claro, eso nosotros no tenemos costumbre de hacerlo, no lo hemos hecho, pero es que tenemos que empezar a hacerlo y eso creo que ha quedado claro hoy y es algo que ha sido un mensaje continuo, ¿no? O sea, juntar a las personas que necesitan empleados, vamos a usar esa palabra, y a las personas que buscan trabajo. Y ahí realmente hay, como lo pongo en la pantalla, un área de mejora muy importante. Luego el tema de acompañar y orientar al alumnado creo que ha quedado ya suficientemente dicho y la internalización pues también, ¿no? Voy a pasarme algunas cosas de las que ya se ha hecho mucha incidencia. Bueno, simplemente decir que, por ejemplo, en el Plan Estratégico de Musikene, que es 2015-2018, una de las iniciativas que se va a realizar es precisamente poner un sistema de garantía de la calidad para los conservatorios, lo cual quiere decir que se va a evaluar absolutamente todo, desde la práctica docente hasta los profesores evaluarán a la directiva, los usuarios evaluarán al PAS, al personal de administración de servicios, a los profesores, a la directiva, en fin, se va a evaluar absolutamente todo con ese fin de mejorar la calidad en todos los niveles. Bien, el tema de adaptar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, bueno, que realmente hoy se ha hablado y la iniciativa que hace en el Conservatorio del Escorial, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Pero realmente yo aquí quiero hacer una reflexión en voz alta, ¿no? Cuando decimos que, bueno, pues que tenemos perfiles muy cerrados, muy determinados, quiero, por un lado, que no seamos muy duros con nosotros mismos, porque también es verdad que formar a un músico profesional de calidad hoy en día es una heroicidad, lo mismo que formar a un bailarín de calidad es heroico, porque los niños y niñas tienen que hacer esfuerzo, niños y niñas y sus familias, desde que empiezan hasta que acaban, pues es una carrera de fondo muy importante, pero a la vez también hay que pensar que nosotros mismos tenemos que cambiar para poder cambiar las ofertas que hacemos a nuestros alumnos o cómo enseñamos. O sea, todo lo que queremos cambiar en los alumnos no lo vamos a cambiar si no cambiamos nosotros primero. Entonces, bueno, ahí tenemos un trabajo que tenemos que hacer, pues bueno, en foros, dentro de los propios conservatorios o entre todos los conservatorios, ¿no? ¿Innovamos? Pues innovamos lo que podemos, porque también se ha dicho aquí esta mañana. También tenemos un marco jurídico extremadamente restrictivo. Por lo menos en la formación superior, claro, aunque un conservatorio o un centro superior de música tenga muchísimas ideas, tampoco lo tiene muy fácil para llevarlas a cabo, porque la autonomía pedagógica de un conservatorio superior en España es menos que nada. O sea, las leyes vienen impuestas desde el Ministerio en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, por un lado está que nosotros nos cuesta cambiar y por el otro lado está que la administración educativa en España, con referencia a los estudios superiores de música, tampoco nos deja mucha libertad, ¿no? para innovar. Bien, voy a pasarme esto que hemos hablado mucho. Sí que una reflexión también importante, y es que bueno, yo hago muchos trabajos para conservatorios y para departamentos de educación, como decíamos antes, y me he dado cuenta que a veces nos olvidamos que en el centro de todo está el alumno y está la persona, ¿no? Y que a veces los problemas que podemos tener en nuestros centros, en la vida en general, porque ahora mismo pues parece que todo está en contra de la cultura, de la música, la crisis y todo lo que ocurre. Bien, sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para centrarnos y darnos cuenta que no somos nosotros, los profesores, el ombligo del universo, sino que son los alumnos y que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en el alumno. Como decía Ana, en cuidar muy bien esa trayectoria, que es una trayectoria de personas que casi podríamos hablar de
deportistas de élite, ¿no? Son gente que trabaja a unos niveles de apuesta personal que además no siempre acaba bien, enormes. Entonces, el cuidado psicológico del alumnado, psicológico y físico del alumnado que estudia música, bueno, pues creo que es otra asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Bien, todo esto que he dicho, bueno, pues he pensado, ¿estaré un poco loco o estamos un poco locos? Entonces, bueno, he visto que en la AEC, que es la Asociación Europea de Conservatorios Superiores de Música, y que es realmente una asociación que me imagino que conocéis algunos de vosotros, se ha metido ahora en un proyecto que es para mejorar la enseñanza en los conservatorios superiores de música en Europa. Y bueno, el proyecto se llama Full Score, como veis ahí, y que son las siglas que están en inglés, y que en castellano nos viene a decir esto, ¿no? Que es un proyecto creado para satisfacer las exigencias de capacidades, competencias y saber hacer de los actores de la cultura y de la creación en el sector musical europeo. A mí me gusta mucho la frase, no sé si nos da... O sea, me gusta mucho leerla y como decía antes un compañero, las palabras son las que construyen un poco nuestra forma de ser, ¿no? Y realmente creo que ese es uno de los retos, ¿no? Saber hacer actores de la cultura. Eso quiere decir hablar de personas emprendedoras, creativas, porque como se ha dicho hoy, el emprendimiento en nuestro sector es muy bajo. Y un poco el mensaje que yo quiero machacar un poco esta tarde es que el sector musical, que en realidad está muy debilitado, si no lo articulamos nosotros, que formamos parte del sector musical, no lo va a hacer nadie por nosotros. Si no hay empresa, si no hay industria, no va a surgir de la nada, porque además no somos un sector que, aunque sí podemos generar muchísimo dinero, depende cómo se analice, lo cierto es que si no lo hacemos nosotros desde el propio sector de la música, nadie lo va a hacer, en mi opinión. Bien, este proyecto Full Score se centra en estos puntos que veis en pantalla, ¿no? Reforzar el sector de la enseñanza musical en Europa significa que ahora mismo en Europa, incluso en esa Europa central y en esa Europa del norte, que parece que todo lo hacen mejor en cuanto a enseñanza, se ve peligrar. La crisis hace peligrar el sector cultural musical en todas partes, en España, en Italia, en Noruega, en Alemania, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer lobby y presión para poner en valor lo que hacemos. Y eso es algo que nos cuesta también entender porque tampoco tenemos la costumbre de hacerlo, pero es que tenemos que presionar, y hay que presionar desde la Comisión Europea hasta en el Ministerio, en las consejerías de comunidad autónoma y también en los ayuntamientos, ¿no? Bien, evaluar para mejorar es también algo que consideran muy importante y como digo, además, a todos los niveles. Digamos que la eficacia y la coherencia de la enseñanza musical en Europa, destinada a dar a esos actores de la cultura, que son nuestros futuros alumnos, esas capacidades que cambian cada día y cambian en función de la situación política en Europa, ¿no? Los conservatorios y el desarrollo de una política cultural común para la música, trabajar unidos, y luego dos cosas que me parecen muy importantes. Bien, hacia la profesionalización y la internalización, eso lo hemos hablado un poco, pero la penúltima ítem que dice los conservatorios impulsores de la innovación y de la formación de público. Bien, nosotros todo lo que hacemos, la mayor parte de lo que hacemos, lo hacemos destinado a formar personas que en gran parte van a actuar delante del público. Y resulta que la crisis de público es real y también abarca a toda Europa, ¿no? Y la pregunta es, ¿nosotros nos tenemos que meter en eso? ¿Los conservatorios, por ejemplo? Evidentemente, yo he tenido esta discusión, por ejemplo, haciendo el plan estratégico de Musikene, y creo que los conservatorios efectivamente tienen que meterse en esta historia también. Hay que enseñar a nuestros jóvenes a crear producciones atractivas, diferentes, innovadoras, rompedoras, no innovadoras y rompedoras porque sí, sino porque somos actores de una cultura y de una política cultural que está en crisis.
tenemos muchos enemigos también. La música en vivo y en directo y de calidad tiene muchos enemigos, porque el ambiente en general de la sociedad tiende a que a la gente le guste. Bueno, pues ya sabemos quién llena un estadio con 40.000 personas. O sea, no somos nosotros con nuestras pequeñas propuestas. No es así. Entonces, tenemos muchísimo trabajo que hacer por ahí. Y me hace mucha ilusión, porque yo me dedico también a eso, que la ECE, esta asociación, se haya tomado como reto que los conservatorios europeos sean impulsores de nuevas políticas con relación a la innovación y la formación de públicos. Y luego los jóvenes músicos en las redes internacionales. Os voy a poner un pequeño vídeo, si consigo hacerlo bien, que también tiene que ver con los empleadores. ¿Conocéis la asociación? A ver, un momentito. ¿Conocéis la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas Profesionales? Sabéis que son 27 las orquestas sinfónicas españolas que hay actualmente, y cada año, desde hace 3 años, bianualmente, se hace un congreso, unas jornadas a las que os recomiendo que asistáis. Y bueno, os voy a poner un vídeo de presentación para que veáis también en qué están ahora mismo esas orquestas que son empleadores de vuestros alumnos, de nuestros alumnos. Se debería de oír algo, una musiquilla. Antes se oía. Antes se oía muy bien, estará abajo. A ver si se puede escuchar lo que estoy... Ya, gracias, César. Ahí voy. Apasionante. No sabemos hacia dónde vamos, pero es un momento de... Corto aquí porque parece sin contexto que Ana Mateo, que es la presidenta de la Asociación de Orquestas Españolas, dice que no sabe a dónde vamos. Se refiere a que estamos en un momento de crisis en la que, como todos sabéis, pues algunas orquestas están puestas en cuestión y, por lo tanto, bueno, pues va por ahí un poco, no es que no sepa a dónde vayamos. Cambio que introducen precisamente estas 2 vías que vamos a tratar hoy en las jornadas. Para ayudar a abrir las puertas de las orquestas sinfónicas al mundo tecnológico, la conferencia inaugural ha corrido a cargo del crítico musical Douglas McLennan, que ha resaltado que el público que hoy en día asiste a los conciertos lo que busca es relacionarse con los artistas y compartir las sensaciones que ha vivido con las comunidades de Internet. Antiguamente los artistas creaban algo, un producto que acababa cuando el artista aparecía en el escenario. La obra ya había terminado, el trabajo del artista llegaba hasta ahí. Pero lo que ocurre ahora es que el artista entra dentro de un proceso creativo, un proceso artístico en el que también participa el público al decidir si comparte su experiencia en Internet. En las sesiones también se repasan algunos programas que consiguen que la vida interna de las orquestas sea más saludable, entendiendo la prevención de riesgos laborales como una inversión y no como un coste. Es un tema muy importante y tenemos que concienciar a los músicos porque cuando aprenden a tocar un instrumento creen que también tienen que aprender a sufrir. Y en cierta medida ese sufrimiento es y sigue siendo todavía parte de la vida del trabajo de un músico. Porque tocar un instrumento también supone una altísima exigencia, solo comparable a la de un deportista de alta competición. Los
músicos al final no dejan de ser deportistas de élite, están trabajando con su musculatura y tienen también que cuidarla cada día. A lo largo de las jornadas se exponen además casos de éxitos internacionales de revitalización de la música a través de Internet de la mano de sus protagonistas. Bien, en realidad no quería haberlo dejado entero porque lo que me interesaba era todo lo que hace referencia a cómo las orquestas europeas, americanas, están dando un cambio radical en su manera de comunicar con el público y con las personas y con la sociedad. ¿Que las orquestas eran elitistas? Pues está claro que lo eran. Y que en cierto modo algunas lo siguen siendo, pues también. Y que las administraciones y la sociedad puede preguntarse por qué financiar orquestas que valen una millonada cuando atienden a un determinado número de personas, pues son cuestiones que están ahí, que están en la calle y que están en los foros y que están y se habla de ellas, ¿no? Entonces las orquestas están haciendo ahora un gran esfuerzo en utilizar las redes sociales y todo lo que la tecnología nos puede ofrecer para llegar a más personas por esa vía. Conocéis, me imagino, Medici TV, que estuvieron también en este congreso explicando sus actividades, y varias iniciativas privadas destinadas a dar cobertura, pues conciertos online, conciertos que pagas 10 euros y los puedes escuchar durante tres meses, en fin, todo tipo de estrategias. Y eso es una nueva profesión de la música. Otro campo enorme en la que nuestros jóvenes pueden desarrollarse profesionalmente y además es un campo apasionante. A nosotros nos puede quedar a algunos un poquito lejos, pero lo cierto es que incluso se hablaba en estas jornadas pues incluso de la posibilidad de plantearnos conciertos pues que se puedan tuitear. Imagínate con lo que nos cuesta que la gente aplauda entre un movimiento y otro, porque eso nos parece un pecado. En fin, fue un motivo de, como os podéis imaginar, que estar en un concierto haciendo fotos a la orquesta y tuiteándolo y demás, pues a algunos les chirría, pero a otros no. Y entonces tenemos que tener en cuenta que estamos en ese momento, que por eso decía Ana Mateo, la presidenta, que es emocionante porque pasan muchas cosas y muy rápido. Vale, que me queda poco tiempo. Estos son perfiles profesionales que, por ejemplo, he podido ver bien clasificados y bien explicados en la página web de la Cité de la Musique, que, como sabéis, tiene iniciativas muy interesantes y que, además, concuerdo con ellos en gran medida, ¿no? No son profesiones, son perfiles. Entonces, ellos han ideado un sistema que está muy bien y que, bueno, pues es una idea posible, y es que cada mes hacen un encuentro con profesionales de, pues por ejemplo, de la gestión y de la administración, y explican un perfil a un número de alumnos que esté interesado en ese perfil, ¿no? Y van haciendo encuentros durante todo el año entre profesionales y alumnado, que es un poco lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Y de esa manera el alumno, pero hacen eso y además les dan una ficha en las que les dicen dónde lo pueden estudiar en España, en Europa, un poco en la línea también de lo que nos contaban esta mañana del Conservatorio del Escorial, ¿no? Entonces, me parece interesante que repasemos un poquito estos perfiles profesionales que van trascendiendo bastante lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque es así, lo que hacíamos toda la vida. Cuando digo aquí perfiles profesionales, me refiero a perfiles profesionales que los empleadores demandan. Va por ahí. En este caso es lo que los empleadores europeos demandan, ¿no? Bien, el profesor, ya sabemos, todo lo que tiene que ver con enseñar y transmitir son cosas que conocemos, pero, por ejemplo, como bien decían también esta mañana, la musicoterapia ha adquirido una importancia enorme y, sin embargo, es ajena a los conservatorios. Atención, porque también, si somos un poco inteligentes, no debemos de dejar escapar posibilidades de mantenernos en una buena posición estratégica para seguir atrayendo alumnos. Tenemos que tener en nuestra oferta educativa las cosas que se necesitan, y esta es una, bien entendida, ¿eh? La musicoterapia a veces parece que de vez en cuando aparece algún iluminado que te dice no, la musicoterapia ya hoy en día es una ciencia que está perfectamente estructurada y se puede hacer un grado de ciencia o un título superior de musicoterapia sin ningún problema.
Profesional de la cultura y de la salud y de las personas con discapacidad. Estaba un poco pensando en esto también cuando hablaba Ana, ¿no? Cada vez más se requiere de la música, hay trabajos que exigen profesionales de la música que sean capaces de trabajar en ámbitos culturales, en ámbitos relacionados con la salud y en ámbitos sociales, que esa es otra área de mejora que tenemos los conservatorios. Tenemos que implicarnos. La música, y eso es lo extraordinario, la música es una herramienta poderosísima para comunicar con personas que por una serie de circunstancias pues tienen otra forma de ser y no puedes comunicar con ellas de manera verbal. Si queremos comunicar con una persona autista a través de la musicoterapia o a través de la música, puedes quizás llegar a ella y ayudarle en su camino, ¿no? Y cada vez se exige más personas, pero claro, personas muy bien formadas, que es de lo que hablamos aquí, yo creo, porque todos estamos de acuerdo en lo que queremos es calidad. Pero estos son trabajos que se demandan ya en Europa. Acompañar, administrar, gerencia. Bien, voy muy rápido, porque un grupo que empiece ahora mismo tiene que tener un especialista que vaya a buscar fondos. Una persona responsable del mecenazgo. Una persona formada, pero efectivamente que sepa de lo que habla, porque todos nos hemos topado en nuestra vida profesional muchas veces con gente pues igual muy bien intencionada, pero que está en puestos que tienes que explicarle todo, o sea, cuando tienes un proyecto musical. Y eso es también muy cansino, o sea que, por favor, vamos a tener en la gestión, acompañando los proyectos, personas igual de preparadas que las que se suben al escenario. Es igual de importante que el que se suba aquí a tocar, a bailar, sea un gran profesional, como que el que lo organiza también lo sea, porque si no, algo va a fallar seguro. Entonces, responsables de mecenazgo, responsables de las relaciones con el público, y esto tiene que ver con lo que decía antes de las tecnologías, necesitamos gente que sea rapidísima en cómo comunicar las cosas con el público a través de las redes, de todas las opciones que nos da la tecnología. Y esto ya en las orquestas, por ejemplo, yo trabajo en la Orquesta de Euskadi y el departamento de comunicación se va ampliando y se va ampliando por ahí. O sea, cada vez más la comunicación va por ahí. Y la transmisión y el feeling que te viene de vuelta también. Entonces, ahí necesitamos gente también muy preparada, gente que también, incluso proyectos de crowdfunding que se están haciendo en la música, pues buscar pequeñas personas que aportan pequeñas cantidades. Ya que hay crisis, pues tendremos que ser imaginativos y buscar otras opciones para financiar nuestros proyectos. En fin, esto yo lo he puesto. Estos son perfiles que ya conocemos más. Quizás el que me quería desarrollar un poco es el artista, músico y la pluriactividad, que también se habla mucho últimamente en Europa de esto. El músico ya no es lo que era, también lo hemos hablado antes. O sea, ya no solamente hay que tocar muy bien, pero también hay que desarrollar otras competencias en comunicación, hay que desarrollar competencias también en capacidades de liderar, de crear empatía con diferentes sectores de la sociedad. Hay que ser capaz de tocar muy bien e ir a hacer un proyecto en un barrio, en una cárcel, con determinado sector de la población que está desfavorecido. Y ese artista, músico y pluriactivo es el que tiene emprendimiento, el que es capaz de arriesgar, que esa es otra de las cosas que nos falta. Claro, si no somos capaces de arriesgar en crear proyectos nosotros mismos, ¿por qué vamos a pensar que otro lo va a crear? ¿Por qué vamos a pensar que alguien va a abrir un teatro y va a empezar a hacer un ciclo de danza o va a crear una compañía de danza? Bien, lo tenemos que hacer. Cuando digo nosotros no me refiero a nosotros, me refiero al sector musical, a las personas que estamos en este mundo. Y claro, pues claro, a veces hay que arriesgar y el músico, pues como también decía una compañera antes, estamos acostumbrados a arriesgar, pero realmente en este momento es de las pocas opciones que tenemos en algunas partes, en algunos ámbitos para sacar proyectos adelante, ¿no? Bien, otra sección que es muy importante ahora mismo y que se le da muchísima importancia es la acción cultural y social y el mediador. Yo, por ejemplo, iba a poner un vídeo, pero no me da tiempo, ¿no? Un pequeño vídeo. Bueno, voy a poner solo las imágenes para así acabar, pero porque
como son muy bonitas también, y la estética nos gusta. Yo, por ejemplo, organizo conciertos para bebés, para adolescentes, para mayores, para discapacitados. Y cuando yo preparo un proyecto determinado, me pasa que no consigo personas preparadas para llevar a cabo estos proyectos. Es decir, no tengo gente que sea capaz de montar un concierto para niños de 2 a 3 años o de 1,5 a 3 años. Y es más, a veces están más preparados los que vienen de la educación primaria que de los que vienen del conservatorio. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo una persona que viene de educación primaria y que además tiene su máster en psicología infantil, etcétera, y una persona que sabe mucho de música, porque también es importante. Me gustaría fundir los dos perfiles en uno y entonces tendría la persona que yo necesito para trabajar conmigo. ¿Por qué digo eso? O sea, porque lo que decía antes, uno de los perfiles que se está demandando es gente que sea muy buen músico, que sepa mucho de pedagogía, que sea capaz de montarte un espectáculo para niños de 2 años, que sea capaz de moverlo, que sea capaz de buscar, de hacer en parte la producción. Entonces, músico pluriactivo y emprendedor, ¿no? Entonces, ahí también hay una gran fuente de trabajo. Y ya acabo, para acabar con los perfiles. Entonces, lo que yo llamo, bien, o sea, esa persona de la que estoy hablando yo le llamo mediador, un poco porque es el mediador entre la música en vivo de calidad y el público, ¿no? los diferentes públicos. Entonces, estas profesiones son extremadamente solicitadas ahora mismo en toda Europa. Y luego, bueno, nos queda la factura instrumental, la construcción de instrumentos, los restauradores de instrumentos. Alguien me comentaba esta mañana que conocía esta iniciativa que está en pantalla, que es un gran esfuerzo que ha hecho el Conservatorio Profesional de Música de Bilbao para, después de muchos años, poner una escuela de lutería que está atrayendo alumnado de distintos países del mundo y que además tiene una acreditación profesional, de aquellas que tiene el Ministerio de Acreditaciones Profesionales. No es una titulación, pero se está trabajando para ver si a través de la formación profesional se consigue una titulación, ¿no? Y luego, por otro lado, también nos hace falta muchísima gente preparada en esto. Sabemos que en España, cuando tenemos poca industria musical, es que muchas veces vas a grabar un disco y te tienes que traer a los técnicos de Londres o ir a grabar a no sé dónde. Bien, yo creo que lo que más nos falta ahora es crear industria musical que permita que todos los alumnos que también se están formando en los conservatorios, pienso yo, en gran medida, en todo caso muchísimo mejor que antes, pero creo que con mucha calidad, puedan desarrollar una carrera, pero que también sepan que el desarrollar esa carrera no es colocarse en una orquesta y dejarse dormir, que dirían. No. Hay que estar activos, hay que estar despiertos, hay que ser actores de la cultura, hay que ser innovadores, hay que ser creadores, hay que ser... Bueno, que me quedo aquí entonces. Pues nada, eso es lo que quería contaros. Muchas gracias y espero que sirva para el debate. Venga.